Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos y muchísimas gracias por acompañarnos aquí, como ha dicho Concha, por más de 700 personas las que nos estáis arropando en este segundo Congreso Nacional de Mujeres en el Sector Público, esta vez en formato online. El año que viene nos vemos en presencial. Bueno, pues yo tengo el inmenso honor de presentar a María Ángeles Durán Heras, que nos va a hablar de las mujeres en en las administraciones públicas y el teletrabajo. Aunque es toda conocida por vosotros, me vais a permitir que haga una pequeña reseña de su enorme currículum. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Económicas, fue la primera mujer en ocupar la cátedra de Sociología en España, ha sido profesora de Sociología en la Complutense, en la Autónoma, en CEU, Zaragoza, y profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde continúa desarrollando su actividad investigadora ad honorem. Fue la primera directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Autónoma de Madrid y bueno, de su obra científica destacar su permanente esfuerzo por abrir nuevos campos de investigación, haciendo visible la interdependencia entre el trabajo, entre la vida privada y la pública. Han sido pioneros sus estudios sobre el trabajo no remunerado, la situación social de las mujeres, de los dependientes, de las personas enfermas de larga duración y la desigualdad en el uso del tiempo. Premio Nacional de Investigación en Ciencias Jurídicas, Sociales y Económicas Pascual Madoz, entre otros numerosísimos reconocimientos sociales. Autora de una extensa obra escrita, pues citaros algunos libros: La ciudad compartida, El trabajo de la mujer en España, los mayores en la economía de Euskadi, Metodología de la investigación sobre el uso del tiempo. Pero bueno, yo quiero destacar uno, porque en eso nos une una parte a nivel personal, que es su libro autobiográfico Diario de Batalla, que fue distinguido por la Fundación de Educación Pública y Formación Oncológica Continuada por considerarlo una valiosísima contribución a la comprensión de las consecuencias tanto sociales como personales del cáncer. Y robo una frase suya que he encontrado en las redes: mientras tenga salud y no me lo impidan, seguiré investigando. La investigación no es para mí un empleo, sino una pasión y un compromiso. Creo que quizás ese es el rasgo que nos une a todas las personas que hoy estamos aquí reunidas, nuestra pasión y nuestro compromiso con lo público y con que la igualdad real y efectiva también se dé en las administraciones. Bienvenida, María Ángeles, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el segundo Congreso de Mujeres en el Sector Público. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí esta tarde y lo único que siento es que el COVID nos está impidiendo vernos más de cerca, porque siempre es más estimulante una presencia directa. Pero en fin, es lo que hay. Así que buenas tardes y sin más empiezo tras daros las gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí con todos vosotras y vosotros. El tema del que voy a hablar es las mujeres en la administración pública y el teletrabajo. Lo del teletrabajo es algo que ya era importante antes, pero que con la COVID se nos ha convertido realmente en una necesidad de reflexión. Las mujeres, esto lo dice constantemente todo el mundo, somos mayoría entre los trabajadores del sector público. Yo no estoy tan segura, según la encuesta de población activa, somos el 56%, que es una mayoría, pero realmente no es fácil contar cuánta gente trabaja para el sector público, porque hay muchas empresas que hacen outsourcing y, en fin, pero en cualquier caso, no hay duda de que somos muy numerosas en el sector público. El sector público es extraordinariamente heterogéneo. O sea, si viéramos pues, por las categorías laborales, las funcionarias de carrera somos, bueno, funcionarias, que es lo que la gente suele decir funcionarias. Después los laborales, tenemos luego toda una situación de interinos, por ejemplo, yo que me muevo sobre todo en la investigación y en la educación, pues claro, tenemos becarios, tenemos muchos tipos distintos de personal, gente a lo mejor contratados que nada más tienen una clase a la semana, otros que están en dedicación exclusiva y que le dedican muchísimas horas. Muy variado. Después, por la función que cumplimos, también somos muy variados, muy variadas. Y lo somos también por los territorios, estamos repartidos por todo el territorio. La mayor parte de las funcionarias estamos para las comunidades autónomas, pero también está el Estado central, en fin, están los entes que no tienen adscripción a un territorio concreto.
Y por las categorías, pudiéramos decir, bueno, de nivel, podríamos hablar de por lo menos 50 grupos distintos. De modo que cuando hablamos de una mujer en el sector público, pues esto es lo primero que quiero insistir, que somos extraordinariamente variadas. O sea, reproducimos prácticamente todo lo que es la población activa, pues vuelve a reproducirse, salvo que quien nos paga es el Estado. Pero las variedades dentro de este colectivo nuestro son muy grandes. No hay que pensar que estamos hablando de mujeres de carrera y de los cuerpos, pues no sé, los cuerpos más prestigiosos de la administración pública. Tenemos todo tipo de trabajadores. ¿Qué es lo que nos distingue de otros sectores? Pues hay dos características que son las que mejor nos definen, pero no nos definen del todo. Hay mucha gente que no cae dentro de esas características. La primera es que tenemos un nivel de seguridad en el empleo mucho mayor que en otros tipos de trabajo. Y la segunda es que en una proporción mayor que en el resto de los empleos hemos entrado haciendo algún tipo de concurso público. Las dos ideas van asociadas, pero esto no es siempre bueno, ni es algo que no esté cambiando. Está cambiando mucho, es muy fuerte la tendencia a que ni el empleo sea para siempre, ni haya que entrar haciendo unas oposiciones. Antes, cuando yo era joven, todavía lo oía decir mucho, ahora ya no se oye decir eso, se decía, tengo una plaza en propiedad. O sea, era la idea de que quien trabaja para el Estado, de alguna manera, ha comprado con su esfuerzo, no con dinero. Hubo épocas en que también era con dinero directamente, porque ese era el sistema, luego cambió, pero que con su esfuerzo, al pasar unas pruebas difíciles, ya tiene un derecho adquirido para siempre respecto a su plaza. Y esto es algo que está cambiando mucho. Y yo creo que como la seguridad era uno de los elementos que atraía a las mujeres, pues también hay que hacerse a la idea de que no va a ser tan seguro en el futuro tener un puesto en la administración pública. Es muy difícil establecer en la administración pública un sistema de premios y de castigos, porque el personal está muy protegido en ese aspecto. Si se compara con las empresas pequeñas, no hay duda ninguna de que un funcionario, una funcionaria que trabaje muy bien o que trabaje muy mal, va a ser mucho más sensible el reconocimiento fuera del sector público que dentro del sector público. En el sector público, digamos, son muy estándar las categorías y las posibilidades, lo que en el lenguaje corriente llamamos el palo y la zanahoria, pues hay poco palo y hay poca zanahoria. O sea, si alguien no hace bien su trabajo, es mucho más difícil prescindir de esa persona, y si lo hace muy bien, pues prácticamente lo único que se le recompensa es con su orgullo y con su dignidad profesional y el aprecio de las personas más íntimas, pero tampoco lo va a notar enseguida en términos de salario o en términos de una promoción. Son lentas las carreras dentro de la administración pública, y por otra parte, la administración pública tiene un componente también sobre todo en los niveles más altos, tiene un componente de discrecionalidad, que quiere decirse que realmente para ir muy rápido en la carrera, lo mejor es hacer un salto hacia la política. Si se quiere subir a los niveles más altos, pues ya son puestos de confianza, y si se quiere hacer digamos, la transición mucho más rápida todavía, pues prácticamente nada más queda la vía política. Un ministro o un presidente de gobierno es el primer servidor del sector público y bien, puede hacer una carrera meteórica, pero no por las características que precisamente definen al sector público, sino en la vida política. O sea, son otro tipo distinto de habilidades y otro tipo distinto de riesgos y de recompensas. ¿Qué es lo que distingue a las mujeres en el sector público? Bueno, yo creo que hay algo que hay que darle las gracias, porque históricamente
es un sector que se nos ha abierto con mejores posibilidades más pronto que otros sectores. Y todavía hoy, si nos comparamos, por ejemplo, pues, con la banca, con la gran empresa industrial, no hay duda de que para las mujeres es una vía de promoción más flexible, más abierta, nos ha acogido mejor que en el resto de los papeles, ¿no? Bueno, si exceptuamos las fuerzas en fin, el ejército, la policía, donde las mujeres hemos tardado mucho tiempo en entrar, pero como conjunto, pues en la educación y en la sanidad y también en digamos, en la zona de administración de cualquier otro tipo de ministerio, pues las mujeres hemos entrado bastante pronto. La maestra fue probablemente la figura, la maestra y la secretaria han sido las dos figuras de mujeres incorporadas con dignidad, con una buena imagen social al trabajo fuera de casa más tempranas y han marcado pauta. O sea, yo quiero hacer un pequeño homenaje desde aquí a las maestras de los pueblos, ¿no? Porque fueron mujeres muy rompedoras que eran una figura distinta, ¿no? Mientras todavía no se veía bien que se trabajara fuera de casa, las maestras tuvieron su respeto y las secretarias en cualquier tipo de centro público también, y ellas fueron abriendo camino. Me gustaría contaros una anécdota personal para que veáis cómo han cambiado las cosas. Claro, no hay más que mirarme a mí para saber que yo ya tengo una cierta edad y además estoy, eso que se llama ad honorem, que quiere decirse que te gusta tanto tu trabajo que sigues trabajando sin cobrar, ¿no? Y trabajar cuesta dinero, cuesta esfuerzo. Bueno, pues en la administración pública, ¿qué nos dará la administración pública? Que somos bastante, la gente que seguimos trabajando a pesar de que ya no pertenecemos a la nómina de la administración pública. Bueno, pues cuando yo era así joven, muy jovencilla, recién acabada la carrera, me pasó algo que creo que es un buen símbolo de cómo estaban las cosas entonces. Yo empecé a trabajar en el Ministerio de Trabajo y dirigía algo que se llamaba el Gabinete de Valoración de Resultados de un enorme plan de promoción profesional que había a través de la formación, sobre todo la formación industrial, que había en aquel momento. Eran finales de los años 60 y principios de los 70. Bueno, yo no podía montar en un coche que fuera de la administración pública, porque estaba prohibido. Estaba prohibido que las mujeres montásemos en los vehículos oficiales, que era el parque móvil de los ministerios, y la gente en WhatsApp lo llamaba, era el PMM, y lo llamaban para mi mujer. O sea, la idea de que un coche oficial fuese para llevar a una funcionaria de un sitio a otro, no cabía todavía en la imagen, ¿no? Y se pensaba que si una mujer iba en un coche oficial es porque estaba haciendo un mal uso y el funcionario estaba pidiendo que se usase para su mujer, para ir de compras, para llevar a los niños al colegio, en fin, cosas que eran absolutamente prohibidas. De modo que cuando empecé tuve que romper moldes diciendo, no, es que yo necesito desplazarme, ir a pueblos pequeños. Mi primera experiencia fue en Burgos. Y bueno, y era tan poco frecuente que en algún sitio, por ejemplo, me pusieron a la hermana del cura del pueblo para que me acompañara, porque se entendía que una mujer joven no podía andar, pues ya os digo, ni en coche, ni ella sola, haciendo su trabajo, que era una especie de valoración de cómo iban los cursos, una especie de inspección. Esos eran los comienzos, estamos hablando de hace pues 50 años, casi 50 años. ¿No? Eso eran los comienzos. Y yo no he podido, por ejemplo, ser juez porque tampoco estaba permitido para las mujeres. De modo que esta pequeña anécdota personal que vaya para reflejar lo mucho que hemos cambiado, que ahora somos mayoría, ¿no? Y lo somos mayoría y no estamos, comparado con el mercado de trabajo español, no estamos mal situadas. Claro, eso es que hay un drenaje, porque las mujeres que quieren tener una carrera profesional seria, pues eligen porque saben que tienen mejores oportunidades. Probablemente ahora está más difícil de conquistar
el mercado laboral en las empresas privadas que en las empresas públicas. Ahora, me han pedido que hable sobre todo del futuro. ¿Cuál va a ser el futuro de las mujeres en la administración pública? Y hay algo que nos condiciona absolutamente y que con la COVID todavía se ha puesto más claro. ¿Cómo va a ser el trabajo y cómo va a afectarnos el teletrabajo? O sea, ¿puede haber teletrabajo en la administración pública? En el año 2008, el CIS hizo una encuesta en la que salió que nada más el 3% de la población española hacía teletrabajo, 3%. Y en aquella encuesta, un dato muy interesante es que salió un tercio de la gente en contra, diciendo que si se lo ofrecieran que no lo querría, y un tercio a favor, que si su empresa se lo ofreciera sí que lo aceptaría. Y luego otros cuantos que no opinaban porque no sabían qué decir. Pero estaban empatados, los de a favor y en contra. Y suele decirse que las mujeres son más partidarias, que preferirían más que los hombres el teletrabajo. Pues no, en aquella encuesta del 2008 salieron aproximadamente igual. O sea, las mujeres no dijeron más que los hombres, yo querría si me dejasen quedarme trabajando en casa. Entre el 2008 y el 2020, nada más ha aumentado el teletrabajo en España en 1,5 puntos porcentual. O sea, no llegamos al 5%. Estamos un poco por debajo de la media de la Unión Europea, donde la media está en el 5 y algo, nosotros casi en el 5, pero no llegamos. Pero luego hay países que llegan hasta el 14%. Entonces, querríamos en España llegar a tener un 14% de la población activa trabajando en teletrabajo, que no es exactamente lo mismo que desde casa, quiere decir a distancia, pero ese teletrabajo puede querer decir en un bar o en uno de estos centers que están con todas las dotaciones necesarias para tener seguro que funcionará bien el sonido y el audio, en fin, que no tendremos problemas. De modo que teletrabajo no es imprescindible que sea desde casa, aunque es lo más frecuente. Pues nos interesa a las mujeres el teletrabajo. Y ahí hay varios estudios, ha hecho un estudio grande el Banco de España y sobre todo el Instituto Valenciano de Investigación Económica lo ha analizado mucho sobre posibilidades del teletrabajo. Durante la pandemia mucha gente ha dejado de trabajar y desafortunadamente, a veces con todas las letras, a veces disimuladamente en forma de ERTE, no sabemos muy bien, hay estudios que dicen que se va a perder 1 de cada 7 trabajos porque esta pandemia lo va a acelerar el proceso de robotización y tendríamos que estar pensando qué pasará si realmente aumenta mucho la robotización. Pero lo más interesante es que de ese de alrededor del 30% que se supone que sí que ha trabajado en teletrabajo durante la pandemia, de los que trabajaban, no digo de la totalidad, sino de los que trabajaban, casi un tercio lo ha hecho en teletrabajo. ¿Esto es algo que lo queremos para que se quede o es algo que solamente porque había la necesidad lo hemos convertido en virtud? O sea, la necesidad hemos hecho virtud. Queremos cuando termine, porque suponemos, bueno, rezamos, imploramos, como se diga, que algún día termine esta pesadilla, pues querremos continuar con unas proporciones tan altas de teletrabajo. Hay a favor y en contra los argumentos. Hay un argumento muy bueno, evidentemente, a favor del teletrabajo y es que se ahorra tiempo y dinero en el transporte. Y yo hice un curso postdoctoral largo en la Universidad de Michigan hace 50 años y ya entonces las clases las teníamos concentradísimas de martes a jueves. O sea, ni el lunes ni el viernes se esperaba que se pusiera nada importante porque esos 2 días la gente se quedaba en casa, tanto los estudiantes como los profesores, para evitar los grandes desplazamientos, los viajes largos, porque duran muchas horas. Es una ventaja muy grande, evidentemente. Si, sobre todo en las ciudades grandes, podemos ahorrar el tiempo de transporte, eso es mucho tiempo y mucho dinero. Ahora, eso nos cambia la vida. Nos cambia la vida
y las encuestas que se han hecho, tengo que decir que ninguna es muy buena, son encuestas muy parciales y tienen un problema, y es que hay mucha gente y muchas empresas que tienen muchísimo interés en que se impulse toda la digitalización y se implante un estilo de trabajo en el que tendrían mucho que ganar. Primero porque son líderes, o sea, si una empresa se ha montado, vamos a suponer, las ventas para hacerlo por Internet, pues naturalmente si los demás competidores no son capaces de implantar ese sistema, pues se queda como vencedora de cara al mercado. Y los que venden la tecnología también. De modo que no hay que fiarse demasiado de muchas de las noticias que han aparecido en la prensa en que sale muy a favor la gente, porque las muestras no son muestras bien hechas. De modo que yo no me lo creo que haya, como algún estudio que se ha publicado, era un estudio internacional y luego resulta que no están bien especificadas las muestras, tienes que meterte en la letra pequeña, nadie pierde el tiempo en meterse en la letra pequeña de la metodología, a menos que sea un investigador. Entonces, no es que haya esa euforia y ese deseo tan generalizado de que se instaure en todas partes el teletrabajo. Pero, en cualquier caso, aun rebajando a la mitad el entusiasmo de los que dicen que es la solución definitiva y que además es inevitable y que eso va a ser así, aun reduciéndolo a la mitad, pues no hay duda de que si en la administración pública empezamos a tener, no todos los días de la semana, pero por ejemplo 1 o 2 días en teletrabajo, eso cambia mucho. Porque de 5 días de trabajo, si uno se altera, pues es que es un 20% de nuestro tiempo de trabajo y eso sí que es una alteración importante. Ahora, ¿cuáles son las desventajas y las ventajas y para quién es ventaja y desventaja, sobre todo desde el punto de vista de las mujeres? En la pandemia lo que hemos visto ha sido que se han cerrado muchísimos de los servicios o de los centros que descargaban de trabajo a los hogares. O sea, los hogares históricamente hacían muchas funciones, esas funciones poco a poco, históricamente, ¿no? A partir del 19, el 20, han ido trasladándose fuera de los hogares. La primera que se fue fuera fue la defensa, eso ya hace siglos. Empezó a estar prohibido que te defendieras en familia y solo el Estado tiene el derecho, la legitimidad para usar la fuerza. De modo que si tienes un peligro, no saques tu pistola, sino que llames a la policía. Bien, esa fue la primera función que se fue fuera. Pero poco a poco se han ido la sanidad y la educación en gran parte, ¿no? Luego ha empezado a irse el ocio y ha empezado a irse fuera también el consumo alimentario. De modo que hemos ido echando fuera y fuera y fuera más funciones. Cuando se han empezado a cerrar las escuelas, se han cerrado centros de trabajo, se han cerrado los centros de día para ancianos. Nos han dicho que no fuéramos al hospital porque era un sitio con riesgo de contagio y que toda enfermedad leve, pues procuremos apañárnoslas en casa. En fin, lo que ha hecho ha sido que todo lo que ha dejado de funcionar en el sector extradoméstico ha regresado a los hogares. Y cuando regresa a los hogares quiere decirse que en su mayoría regresa a las mujeres. O sea, el panorama de las mujeres, digamos, emparedadas entre seguir haciendo su trabajo, teletrabajo, atender a los niños que necesitan refuerzo porque no están yendo al colegio, atender a todos los dependientes de la familia que se han quedado de repente y además sin la ayuda de los abuelos jubilados que antes echaban una mano. El aumento de la carga sobre las mujeres ha sido extraordinario. Entonces, no puede decirse que hayan estado haciendo un teletrabajo en condiciones normales. Ha sido un teletrabajo improvisado, teniendo que tirar del ordenador que tenía una en casa, sin saber si te vas a quedar sin tóner, si tienes un problema con el software. Cuando estabas en la oficina tenías siempre al lado a alguien que sabía más y que te echaba una mano. Ahora ha sido un teletrabajo con mucha angustia. Por otra parte, por parte de las empresas, por parte de cualquier centro de trabajo, el problema de la seguridad es muy serio, porque un centro importante, y hemos tenido ejemplos en el propio Ministerio de Sanidad, ¿no? Hospitales a los que los hackers han intentado puentearles con el fin de obtener un beneficio económico. O sea, el chantaje contra una instalación
que no esté muy, muy bien protegida es muy fácil. Y las empresas pequeñas que han sufrido hackeos han desaparecido una proporción muy importante, porque no resisten una temporada larga teniendo que hacer frente a desembolsos o sobre todo a inseguridad, pérdida de la privacidad de sus clientes, en fin, no poder mantener el sistema de ¿cómo se dice esto? Bueno, de hacerles pasar los servicios o los bienes que hubieran comprado los clientes. De modo que los problemas de la seguridad, si realmente quisiéramos hacer teletrabajo, son muy serios, ¿no? Pero después hay un tema que es el del estímulo del compañero y el de la desconexión. Yo trabajo muchísimo desde casa. La verdad es que todos los libros que he escrito, y que ya van muchos, y todos los artículos, los he escrito de madrugada y desde casa, porque se necesita, por lo menos yo, un clima de muchísima tranquilidad que es incompatible con tener un teléfono que pueda sonar. De modo que es como si estuviera hablando precisamente en contra de lo que yo misma hago. O sea, yo he podido escribir principalmente porque he podido trabajar desde casa. También es cierto que lo he hecho, como digo, de madrugada, en vacaciones y en fines de semana en gran parte, porque durante el día era muy difícil. Ahora, la mayor parte de las mujeres que trabajan en el sector público pueden y quieren hacer esa desconexión de hacer el trabajo desde casa. Pues trabajar desde casa para una empresa tiene una ventaja enorme, que es que te ahorras de golpe todo el coste del local. De hecho, va a cambiar completamente el mercado inmobiliario a causa de la COVID, porque se están quedando edificios de oficinas enteros que ya no van a seguir. Y alrededor del local pues vienen todas las pequeñas empresas, los bares que se comían a mediodía. En fin, me parece que ya voy a tener que ir cerrando. Solo quería deciros que el número de empleados públicos ha aumentado en el último semestre. Probablemente, a pesar de que hay muchas tendencias neoliberales, va a seguir creciendo la proporción de mujeres y la proporción de personas que trabajan para el sector público. ¿Nos están abiertas todas las puertas? Según la ley sí, según la práctica es un poco más complicado, pero no tanto porque lo impida el propio sistema de la administración pública, cuanto porque las mujeres seguimos llevando una carga extra, que es el trabajo no remunerado que hacemos para nuestras familias. Hay que pedirle que nos abran las puertas aún más, pero también hay que conseguir que en la opinión pública y en la conducta de nuestros inmediatos no piensen que nosotras somos, como lo éramos antiguamente, las depositarias del cuidado. O repartimos el cuidado no remunerado, o nuestras posibilidades de competir en la administración pública son menores que las de los hombres. Porque, como decía Michelle Bachelet, que se lo oí decir personalmente, cuando llego a mi casa ya traigo varias horas. Cuando llego a mi oficina, a mi despacho, y lo decía una presidenta de un país, cuando llego a mi despacho ya traigo varias horas puestas encima, ocupándome de los asuntos de mi familia y de mi casa. Muchas gracias y saludos. Y de paso, le doy las gracias a esa entidad que me permite, aunque sea sin cobrar, que me permite seguir haciendo lo que me apasiona, que es la investigación y la docencia. Buenas tardes.